Hola, estamos listos para comenzar nuestro primer devocional de esta semana y ahora estamos en la carta a los Colosenses. Vamos a partir ahí, capítulo 1, y vamos a ver los versículos 1 al 8. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu gracia que nos sustenta cada día. Gracias porque nada nos falta en ti, en especial en nuestra vida espiritual, sobre todo la guía que tenemos en tu palabra, Señor, y recurrimos a ella cada día, como hoy. Queremos que nos hables, que nos cambies, que nos enseñes, que abras nuestros ojos a lo que tú quieres que estemos haciendo hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre Pablo empieza sus cartas saludando, obviamente a la iglesia a quien dirige si es el caso, que a quien dirige la carta. En este momento Pablo está, en el momento de la carta, está en la cárcel escribiendo una carta a la iglesia de Colosas, por eso se llama Colosenses, pero también para que esta misma carta después la lleven a otras ciudades como la Odisea y la otra es Hierápolis. Y eso aparece ya al final de la carta. Y va a decir cosas, bueno, como siempre es Pablo, ¿no? ¿Qué es lo importante que la iglesia debe conocer? En este caso nosotros. ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué está usando a un hermano para decirnos de parte de Dios un buen consejo? Y cuando nosotros pensamos eso, mira, vamos a recibir un buen consejo, lo que vamos a hacer es abrir los oídos del corazón para decir, bueno, yo quiero escuchar ese consejo y vivir de acuerdo con eso. Quiero entenderlo bien. Y por eso hacemos los devocionales, buscando que Dios hable a nuestros corazones. Y en este texto en particular, yo quiero ir al versículo 4, hablando Pablo a los hermanos, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea, los hermanos en la iglesia eran conocidos por la fe en Cristo. Le creían a Cristo, por lo tanto, seguían a Cristo, escuchaban a Cristo en su palabra y obedecían lo que Él decía. Dice en realidad, porque todavía lo está diciendo. Dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, por un lado está hablando de la verdad, que está en la fe, y del amor, que es lo que mueve la fe. ¿A quién? A todos los santos. Amor entre los hermanos. Comunión en la iglesia, que solamente puede existir cuando hay comunión con el Señor. Tenemos ese conocimiento nosotros. A causa de, iba a decir, ¿por qué esto es así? Porque están en Cristo. Y lo define a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es la palabra la que lleva al creyente a creer, a tener fe y a actuar en esa fe, en este caso en amor, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y aquí voy a decir algo precioso, lleva fruto. O sea, hay un producto, hay algo que esta fe, que este amor, que este conocimiento hace en el creyente. Podríamos decir en las ovejas de la iglesia. Llevan fruto. Y uno se pregunta cuál es ese fruto. Y yo me pregunto, cuando hago este devocional, si eso es lo que Dios está haciendo en mí, ¿cuál es el fruto que yo estoy llevando? ¿A qué se refiere Dios con esto? ¿Qué quiere de mí? Y sigo leyendo. Y crece también en vosotros. Lleva fruto y crece. El, la fe, el actuar en la fe. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Y acá tenemos una noticia, que Epafras fue el maestro que enseñó estas cosas a los hermanos de parte de Dios. Y los hermanos aprendieron estas cosas de Dios para vivir de esa manera. Y eso es lo que los hace notorios, según lo que saluda Pablo. Hay un maestro, probablemente puede haber sido el pastor de la iglesia, que está enseñando estas verdades del Señor, y los hermanos escuchando estas verdades han cambiado su corazón, lo han inclinado al Señor para obedecer la verdad en amor. Qué precioso testimonio de la iglesia de, ahí le ponemos el apellido, Colosas. ¿Cómo estamos nosotros? La reina. Eh, y luego habla de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y esa palabra ministro, la hemos visto otras veces, significa siervo, nada más que eso. ¿Sí? No es como un cargo, no, todo lo contrario. O sea, sí es un cargo de parte del Señor, siervo. Un siervo humilde del Señor para compartir con los hermanos, enseñar a los hermanos qué es lo que está
haciendo Epafras acá. Y tenemos entonces dos cosas. Por un lado, un maestro que sirve al Señor con humildad, y por otro lado, los discípulos de Cristo que sirven al Señor con humildad. Y uno ve que están haciendo lo mismo. ¿Por qué? 8. Quien también, hablando de Epafras, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y entonces el amor es recurrente en ambos y nos recuerda muchos pasajes en cartas a las iglesias que hablan el mismo tema, la unidad de la iglesia. Y uno dice, qué bonito la unidad de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Que estemos todos juntos? ¿O que estemos en un mismo sentir? Pues no es lo mismo. Y básicamente la unidad de la iglesia, el mismo Pablo, desde la misma cárcel, va a escribir en otra carta a los Efesios, por ejemplo, y va a decir, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad. Y ahí tenemos un atributo. ¿Cómo tenemos que vivir como ovejas, como siervos del Señor, con toda humildad? Uno. Después dice, mansedumbre, soportándoos unos a otros en amor, solícitos en guardar lo que Cristo hizo, la unidad de la iglesia, todos uno en Él. Y ya tenemos alguna idea entonces de qué es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Más adelante va a decir que Él puso pastores y maestros para que todos, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, otra vez del servicio, que todos somos siervos para la edificación o el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y la idea sigue siendo la misma. Entonces, en este texto yo entendí eso. Y yo daba gracias al Señor por eso, porque no es que en la iglesia haya un pastor o algún cargo que está por acá y el resto de la iglesia que está por allá. No, somos todos lo mismo, somos todos siervos del Señor, humildes delante del Señor, que amamos escuchar la voz del Señor para que por ella seamos dirigidos y obedecer. ¿Para qué? Para llevar fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Agradar al Señor en todo. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, para que la iglesia sea realmente una iglesia de Cristo. Las ovejas obedecen al pastor, el pastor sirve a las ovejas, todos en humildad, todos buscando ayudarse mutuamente, no separados. A veces tendemos a pensar en iglesias donde en función del, comillas, cargo que tiene alguno, está separado del resto. Para nada, todo lo contrario. Lo que eso hace es unirlos más para funcionar como un cuerpo. Es el orden que el Señor da para que la cosa funcione perfecta, para que haya realmente amor entre los hermanos, para que nos ayudemos mutuamente, guiados según la palabra del Señor, que alguien la tiene que enseñar, uno de nosotros. A todos nos dio dones, por lo tanto tenemos que ejercer esos dones para que crezcamos todos, absolutamente todos. Si alguno de nosotros no está creciendo, entonces yo me preocupo de aquel para ver cómo podemos enseñarle, aunque yo sea otro hermano, no necesariamente el pastor. Todos preocupados de todos. Es lindo saber esta verdad en amor. Y es lindo el ejemplo entonces de Epafras y esta iglesia de Colosas, para aprender a vivir también de esa manera. Amén. Dios te bendiga.